Imaginemos por un momento a alguien que lleva 10 años perfeccionando su habilidad para escribir código. Alguien que se ha dejado las pestañas aprendiendo lenguajes, frameworks, optimizando cada línea para ser indispensable. Totalmente. El típico perfil súper técnico. Exacto. Y de repente nos plantamos en el año 2026. Una inteligencia artificial aparece y hace el trabajo de un mes de esa persona en, no sé, apenas 3 segundos, sin inmutarse. Madre mía. La pregunta que surge es inevitable. O sea, ¿qué queda entonces? Hoy en esta inmersión profunda vamos a explorar una serie de documentos, notas de desarrollo y reflexiones estratégicas. Tienen títulos como Estrategia de publicación en YouTube con enfoque epistemológico.ld. Sí, que suena súper académico. Suena denso, ¿sí? A simple vista, el material que tenemos sobre la mesa parece el típico plan de marketing para abrir un canal de programación. Pero la misión de nuestra exploración de hoy es desentrañar cómo estas notas técnicas se convierten, de forma casi accidental, en un tratado filosófico. Y asombrosamente profundo, además. Sí, muy profundo sobre la creación, el ego y el valor real de nuestro trabajo en la era de la IA. Vale, vamos a desgranar esto, porque la premisa que arranca todos estos textos es un jarro de agua fría. Literalmente nos dice que saber programar ha dejado de ser un factor diferenciador. Y fíjate, el autor de estos documentos no se queda lamentando esa pérdida, que es lo que solemos ver constantemente en los debates actuales sobre automatización. Lo fascinante aquí es cómo aborda esta crisis. Ujú. En lugar de buscar un truco rápido para ganarle al algoritmo o intentar gritar más alto que la inteligencia artificial, se da cuenta de que la respuesta pasa por construir lo que él denomina una arquitectura de condiciones. Arquitectura de condiciones. Me gusta cómo suena eso. Sí, es que el objetivo no es diseñar una estrategia para vender más tutoriales, sino comprender que cuando la técnica pura se comoditiza, Cuando cualquier IA puede escupir código perfecto. eso es, cuando pasa eso, la verdadera capa de valor que sobrevive es la epistemológica. Es decir, los cimientos invisibles, los motivos subyacentes que la industria del software suele ignorar por estar, totalmente obsesionada con la velocidad de ejecución. Espera, detengámonos ahí un segundo. Porque capa epistemológica suena a clase de filosofía de la universidad de esas que se dan a las 8 de la mañana. Ya, totalmente. Si nos ponemos en la piel de un programador o una desarrolladora acostumbrada a pensar puramente en términos de Python, de JavaScript o bases de datos, ¿qué significa exactamente esto en el día a día? O sea, ¿cómo se traduce esa palabra tan densa a la pantalla de un ordenador? A ver, es una pregunta clave para no perdernos en la abstracción. La epistemología, de base, estudia cómo sabemos lo que sabemos y desde qué premisas partimos para llegar a una conclusión. Vale, Pues en el contexto de estos documentos, el autor llega a una revelación fundamental, que anota, además, en mayúsculas. Dice que todo código es una postura filosófica. todo código es una postura filosófica. Qué fuerte. Claro. Lo que quiere decir es que cada vez que alguien escribe una función, diseña una base de datos o crea una interfaz, está asumiendo una serie de creencias sobre cómo funciona el mundo, cómo interactúan los humanos y qué es importante priorizar. Sac decisiones del tipo, ¿qué priorizo? ¿Privacidad o conveniencia? Exacto. Privacidad o conveniencia, velocidad o durabilidad. Esas son decisiones puramente filosóficas. La IA puede escribir el código, sí, pero no puede decidir el porqué filosófico detrás de esa arquitectura. Claro. A ver si esta analogía sirve para anclar un poco más el concepto para quien nos escucha. Toda la vida, escribir código ha sido como saber poner ladrillos. Ujú. Buena analogía. Quien era un buen albañil y levantaba un muro rápido y recto, pues tenía el trabajo asegurado, y era un profesional muy cotizado. Pero de repente, nos traen una máquina robótica que levanta el muro 100 veces más rápido, sin descanso y sin cometer errores de alineación. Y te quedas en trabajo. Claro, si la máquina pone los ladrillos, el trabajo humano ya no puede ser poner ladrillos. El trabajo pasa a ser la capa oculta. Es la arquitectura. Es saber exactamente por qué ese muro tiene que ir en ese lugar específico. Eso es. Con esa orientación concreta respecto al sol, para que la casa no se caiga y, tenga sentido habitarla. Es que esa distinción entre el albañil y el arquitecto ilustra perfectamente el salto que propone el texto.
Y es ahí donde el autor identifica un vacío estructural inmenso en el panorama de YouTube de 2026. Un vacío enorme, sí. Porque la plataforma está absolutamente saturada de tutoriales técnicos generados en masa. Y ojo, muchos de ellos ya creados por IA. Claro. Vídeos y vídeos de cómo hacer esto o aquello. Hay millones de horas de vídeo explicando cómo hacer una aplicación, cómo usar la última librería. Pero al final es un océano de sintaxis completamente vacío de sentido profundo. Un océano de sintaxis vacío, ¿ya? Sin embargo, los datos que él recopila muestran que la audiencia busca desesperadamente otra cosa. Hay un hambre real de entender el porqué. Sí vi eso en las notas. Los términos de búsqueda que despuntan son súper curiosos. No son sobre comandos de terminal. Son conceptos como pensamiento crítico software o epistemología IA. Exacto. Es un público que ya sabe usar la herramienta, ya saben picar código, pero buscan el significado detrás de ella. Por eso su canal no pretende ser un espacio de debate superficial sobre filosofía y tecnología, sino un laboratorio de configuraciones. Focado directamente en esa capa estructural, claro. Planteado así, suena un plan maestro impecable. Un creador identifica un hueco en el mercado, tiene una visión filosófica súper profunda que lo respalda y un público hambriento de ese contenido. Suena facilísimo sobre el papel. Lo lógico sería pensar que el siguiente paso es una ejecución perfecta, ¿no? Un lanzamiento por todo lo alto. Pero claro, la mente humana odia el vacío y la teoría suele chocar de bruces con la realidad. ¡Ay, la realidad! Las notas de desarrollo muestran que, al enfrentarse a la hoja en blanco, el autor entra en pánico y hace exactamente lo contrario de lo que predicaba. Documenta un tropiezo monumental, un autosabotaje psicológico que, sinceramente, me parece la parte más humana de todo este material. Es que la transición del plano de las ideas al barro de la realidad siempre saca a relucir nuestras inseguridades más profundas. En sus propios apuntes, el autor confiesa haber sido abducido por lo que él mismo etiqueta como la cultura 1. La cultura 1. Sí, esta cultura 1 es la inercia de la optimización ciega, el paradigma de la métrica constante, esa presión brutal por producir resultados inmediatos y visibles. Que la sentimos todos hoy en día. Preso de esa urgencia, cuenta que grabó y subió un vídeo corto, un short apresurado titulado Test de cliente ideal app por encargo. Y para empeorarlo todo, se precipitó a estampar su cara y su nombre real en el canal, buscando un reconocimiento inmediato. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque cualquier persona que haya intentado lanzar un proyecto propio, o incluso dentro de una empresa, conoce esa voz en la cabeza que te dicta: debo publicar, debo estar presente, tengo que alimentar al algoritmo para no desaparecer. Sí, el miedo a ser invisible. Exacto. Pero déjame hacer de abogado del diablo por un momento. En casi cualquier escuela de negocios, aceleradora de startups o manual de marketing, te insisten en que la acción imperfecta siempre es 1000 veces mejor que la parálisis por análisis. Ya, el famoso mejor hecho que perfecto. Te dicen que hay que iterar rápido, equivocarse rápido. Entonces, ¿no es ese hacer constante, ese subir un short para probar las aguas, la única forma real de avanzar y validar algo en el mercado? Pues mira, esa es la tensión central que hace que estos documentos sean tan valiosos. El autor no condena a la acción en sí misma, ojo, no dice que haya que quedarse sentado bajo un árbol esperando la inspiración divina. Vale. La distinción crucial que hace para responder a ese dilema está en la raíz de la acción. Cuando analiza por qué sintió la necesidad imperiosa de subir ese short precipitado, la respuesta que encuentra no es una estrategia de mercado ágil, la respuesta es el desespero. El desespero. Y lo define de una forma muy particular. Dice que es un hambre de existir para alguien. Describe esa urgencia de publicar como la sensación visceral de un, y cito, cuerpo que no quiere morir, una necesidad de ser acogido. Uf. Problema de la acción imperfecta cuando nace de este desespero es que se construye sobre la angustia existencial. Trata de forzar la maquinaria externa para aplacar un vacío interno, y eso a nivel estructural es insostenible. De ahí surge la epifanía más dura del texto. Él escribe: Cuando estoy recomenzando no estoy disponible para ser encontrado. Esa es. El hambre de existir para alguien. Qué barbaridad de frase. Y qué manera tan cruda de describir esa ansiedad moderna por la visibilidad que impregna, absolutamente todo lo que hacemos. Totalmente. Esto me recuerda a cuando alguien en una oficina manda un correo o un mensaje por Slack a las 10 de la noche. Y no porque el proyecto lo requiera, sino solo para que quede constancia de que sigue trabajando, de que es útil. Para que el jefe lo vea, claro. Es la necesidad de que el sistema te valide.
Y claro, si la premisa del canal era crear un refugio de pensamiento crítico, intentar construirlo desde el desespero por conseguir visualizaciones rápidas es dinamitar los cimientos antes de empezar. Es tirar piedras contra tu propio tejado. Entonces, tras comprender este enorme error de forzar la maquinaria, la conversación en sus notas transita hacia la solución. Y aquí marca una línea muy clara entre la simple acción de publicar y el estado de ser acogido. El contraste entre esos dos conceptos es lo que cambia toda la perspectiva del proyecto. Publicar, en el contexto de esa cultura 1 que decíamos, es una imposición. Ujú. Es un movimiento unidireccional desde el yo hacia el exterior. Un intento de captar la atención a la fuerza. Es como gritar en medio de una plaza pública. Sí, sí. Ser acogido, por el contrario, es una respuesta que emerge de lo que él llama el campo. Es una resonancia natural que ocurre, pero que solo puede darse cuando las condiciones son verdaderamente propicias y genuinas. Ser acogido sería como, no sé, abrir la puerta de una casa bien iluminada en una noche de invierno, encender la chimenea y simplemente dejar que alguien decida entrar porque fuera hace frío y busca calor. Qué buena imagen, exacto. Pero claro, en la práctica, ¿cómo se materializa eso? ¿Cómo pasas de forzar la atención a crear esas condiciones? La solución del autor no es irse a meditar a una cueva y abandonar Internet para siempre. No. Su respuesta es el discernimiento, que aterriza en un concepto fascinante que él llama la pausa. Y ojo con esto porque no lo describe como una técnica de productividad tipo Pomodoro ni como contar hasta 10 antes de publicar un tuit. Ya. Lo define como una capacidad incorporada. Pero a ver, pregunto, ¿cómo se incorpora algo tan etéreo en el día a día? Se incorpora cambiando los criterios internos que disparan tu acción. O sea, la pausa no es dejar de trabajar, es el espacio de discernimiento, donde te preguntas desde qué lugar estás a punto de ejecutar esa acción. Ah, vale. Te preguntas, ¿lo hago desde la necesidad de ser visto o lo hago porque la arquitectura del proyecto realmente lo demanda? Al aplicar esta pausa, las consecuencias en el proyecto dejan de ser teóricas y se vuelven radicalmente tangibles. O sea, literalmente cambia toda la estética del canal. Claro, ¿el diseño visual? Piensa que en la industria de la tecnología y el desarrollo de software estamos acostumbrados a dos extremos estéticos muy marcados. Por un lado, canales súper oscuros, dramáticos, con estéticas cyberpunk, mucho negro, verde neón. Sí, el típico rollo Matrix. Exacto. Y por otro lado, canales extremadamente brillantes, ruidosos, con colores súper saturados, flechas rojas gigantes en las miniaturas y caras de sorpresa que transmiten una urgencia constante. Te genera ansiedad solo de verlo. Pues al aplicar la pausa, el autor rechaza de plano ambas vías. Busca un clima que permita entrar, sentarse y respirar. Pero tengo que admitir que cuando leí la metáfora visual que utiliza para justificar esta nueva estética, me descolocó por completo. Es muy particular, sí. Suena casi místico. Habla de crear una sensación similar al vientre materno, una suavidad que esté determinada por un tipo de verdad mayor. Y luego tiene esta visión que anota textualmente. Dice, órganos iluminados desde adentro por el sol de la mañana. Ya, choca un poco. A ver, seamos sinceros, leer sobre órganos iluminados en un documento de planificación para un canal de YouTube sobre programación es, como mínimo, rarísimo. Suena a retiro espiritual. ¿Cómo se aterriza una visión tan orgánica en una pantalla llena de píxeles y de código? Parece un salto al vacío hacia el misticismo, te lo compro, pero en realidad es una decisión de diseño extremadamente calculada que enlaza con su filosofía inicial. Si conectamos esto con el panorama general, la idea de la luz del sol mañanero que no rebota en la piel, sino que penetra e ilumina el interior orgánico, representa exactamente cómo debe funcionar la información en su canal. ¡Wow! No busca captar la atención desde fuera con una interfaz chillona que te ciegue, sino dejar pasar una luz suave que resuene con la intuición que quien observa ya tiene en su interior. Es decir, la iluminación no pretende insertar un conocimiento ajeno a la fuerza, sino revelar una verdad estructural sobre la tecnología que el desarrollador ya intuía, pero a la que no sabía ponerle nombre. Darle voz a lo que ya se sabe en silencio. Claro. Creo que aquí hay algo que interpela directamente a cualquier persona que trabaje en proyectos complejos. Ya estemos hablando de código, de diseño, de estrategia o incluso de escribir una novela. Sí, aplica todo. Nos enfrentamos constantemente a esa tensión agotadora.
La tensión entre sentir que debemos hacer ruido, poner luces de neón parpadeantes para sobrevivir en un mercado saturado, y el deseo profundo, casi vocacional, de construir un espacio honesto que acoja genuinamente a quienes buscan respuestas de verdad. La pausa y los órganos iluminados en entregables concretos, en archivos, en nombres, en tipografías que van a subirse a una plataforma tan fría y estandarizada como es YouTube. Y es justo en esa traducción donde el proyecto demuestra su solidez. El proceso de cristalización de la identidad visual y nominal es una clase magistral de coherencia. Cuando llega el momento de bautizar el canal, huye de cualquier término técnico trillado. El nombre elegido es Capa Oculta. Capa oculta. Un nombre que nombra exactamente aquello de lo que venimos hablando, o sea, la estructura que sostiene el código pero que no se ve en la superficie, esa filosofía latente que siempre estuvo ahí esperando recibir luz. Y el detalle del identificador, el handle de usuario, me parece brillante porque no repite el nombre del canal. Cuenta en las notas que barajó opciones más obvias como @filosofía de cod, pero finalmente elige @simbolización. Un término perfecto para lo que busca, porque la simbolización no es un sustantivo estático. Representa un movimiento del campo psicológico y lingüístico. Claro. Simbolizar es el acto mismo de tomar algo que estaba implícito, difuso o sentido solo de forma intuitiva y hacerlo explícito al darle un nombre y una estructura. Quien teclea @simbolización en un buscador ya está participando activamente en ese movimiento epistemológico, antes siquiera de haber reproducido el primer segundo de vídeo. Absolutamente. Y el diseño final es la encarnación literal de esa visión de la luz mañanera. Renuncian a los colores vibrantes del sector tecnológico y optan por tonos cálidos, descritos en los documentos con palabras como ombras, auroras, membranas. Muy orgánico todo. Sí, trazan círculos concéntricos que sugieren profundidad, con una luz que parece descender suavemente. Pero donde realmente veo una declaración de intenciones es en las tipografías. Eligen Gluck, que tiene unos contrastes de grosor muy elegantes, y Crimson Pro Italic, que es una fuente con remates, una serif. Que eso en tecnología no se ve nunca. Exacto. La tecnología actual vive obsesionada con tipografías de palo seco, limpias, asépticas, que gritan futuro y velocidad. Elegir fuentes con remates que recuerdan a las imprentas antiguas, a los libros clásicos, es una forma de anclar el proyecto en la permanencia frente a lo efímero de las modas tecnológicas. Es ir contracorriente totalmente. Totalmente. E incluso las especificaciones técnicas más aburridas tienen una intención detrás. El panel principal del canal se optimiza a 2048 por 1152 píxeles para mantenerse por debajo de los 6 megabytes de peso, garantizando una carga impecable. Pero la decisión más radical de todas es que ese banner gigantesco no lleva ni una sola palabra de texto. Cero. Cero texto en un banner de YouTube es una herejía, según las reglas de la cultura 1. Ya te digo. Los manuales de marketing dictan que ese es el espacio principal para poner tu propuesta de valor, tu horario de publicación los martes y jueves y un llamado a la acción gigante. Suscríbete, dale a la campanita. Exacto. Pero el texto exige lectura, exige un peaje de atención. Al dejarlo libre de palabras, el autor permite que la imagen comunique única y exclusivamente con su presencia. Es un espacio que no te pide nada, simplemente te acoge. ¡Qué maravilla! La descripción que acompaña al canal, escondida en la sección de información, es lo único que verbaliza esta misión. Lo resume en unas pocas líneas que son toda una declaración de principios. Dice: hay una capa debajo de cada sistema, cada app, cada decisión de diseño. No aparece en la documentación, nadie la enseña, pero determina todo lo demás. Eso es lo que exploramos aquí. Te pone los pelos de punta. Y para rematar este ejercicio de coherencia, tenemos la estrategia del primer paso público. El, llamémoslo, no lanzamiento. El no lanzamiento. Si el autor decide que el primer gesto de este proyecto no va a ser un vídeo buscando la viralidad, ni una campaña de anuncios estridentes, ni un hilo kilométrico en redes sociales. Será un simple post de nacimiento publicado de forma súper discreta en la pestaña de comunidad de YouTube. Claro, sin hacer ruido. Porque, como bien razona en sus notas, un nacimiento no es una campaña de captación de leads. Un nacimiento es sencillamente dejar ver algo que ya existía en la oscuridad. Permitir que tome su primer aliento a su propio ritmo. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? Pues que es la paradoja absoluta. Claro.
Para crear un canal técnico verdaderamente relevante sobre el futuro del desarrollo de software frente a la inteligencia artificial, el autor tuvo que dar la espalda por completo al lenguaje visual, a las métricas frenéticas y a la cultura de la urgencia que definen a Silicon Valley. Tuvo que viajar a las antípodas de la industria tecnológica para encontrar un valor que una máquina no pudiera replicar. Esto plantea una pregunta importante que, de alguna manera, destila la lección central de todo el material que hemos analizado hoy en esta inversión. A ver, En esta era inminente de automatización total, donde la ejecución técnica, ya sea escribir código o redactar textos, se convierte en un recurso infinito y abaratado por las máquinas, la técnica ya no nos protege. ya no somos los que ponemos los ladrillos. Exacto. El único terreno firme que nos queda como profesionales y sobre todo como seres humanos es nuestra postura filosófica. Nuestro valor reside en nuestra capacidad de discernimiento y en la valentía de preparar meticulosamente las condiciones para que nuestro trabajo sea acogido por quienes lo necesitan, renunciando de una vez a la tentación de imponerlo mediante el ruido y la desesperación. Es un cambio de paradigma brutal, pasar del modelo de la conquista al modelo de la acogida. Y bueno, para cerrar el análisis de hoy, nos gustaría dejar a alguien que nos escuche con una idea para masticar con calma. Algo para darle un par de vueltas respecto a su propio día a día, más allá de canales de YouTube o de escribir código en Python. Me parece perfecto. Si asumimos con cierta esa premisa de que cada línea de código, cada informe entregado en la oficina o cada comentario que publicamos en redes sociales es, inevitablemente, una postura filosófica oculta, tomémonos un momento para revisar mentalmente el historial de lo que hemos construido y compartido durante el último año. Esa montaña de interacciones, diseños, textos o reuniones. Exacto. Al mirarlo en perspectiva, ¿qué filosofía silenciosa estamos revelándole al mundo sin darnos apenas cuenta? En el fondo, es una filosofía dictada por el desespero de ser vistos a toda costa, atrapados en la optimización frenética. O estamos, poco a poco, con nuestras pausas, construyendo una verdadera arquitectura de condiciones para iluminar lo que ya existe.